Hola, esta vez no estoy aquí para hablar sobre la depresión y la ansiedad, el TEA y el TDAH. Esta vez estoy haciendo este vídeo para explicar un poquito cómo me fue a mí con lo que es la operación de bypass gástrico. Eh, Durante bastantes años, 4 o 5 años, mi médico de cabecera me visitaba ya desde hace 20, entonces me conocía bien, sabía que había hecho dietas de diversa índole, pero no adelgazaba. Entonces me dijo que la única solución que ella veía era que me operara. Eh, bueno, una de las afecciones que yo tengo es el trastorno de la personalidad fóbico-evitativa. ¿Cómo no? Y claro, yo fobia a la operación, vamos, me daba pavor. Y siempre le decía que me daba mucho miedo. Ella me decía que claro, que tenía diabetes, que tenía presión alta, tenía muchos dolores físicos, musculares, y me decía que claro, que tenía que perder peso porque de esa forma esas patologías mejorarían o desaparecerían. Y bueno, me insistía un poquillo en plan muy buen rollo, porque mi médico de cabecera es una pasada. eh, entonces pues finalmente yo notaba ya que no era capaz de mantenerme de pie. Los dolores me carcomían, y en una de las visitas que hice con mi doctora de cabecera le dije lo que me pasaba. Me volvió a ofrecer la opción de derivarme a la endocrina para que me valorara para una operación del estómago, y le dije que sí, que no podía más. Ya las molestias, el dolor y todo ya me superaban mi miedo, y me derivó. Entonces al cabo de poco tiempo, la verdad no tardó mucho, me visité con la endocrina, que me pesó, me revisó y demás, y aceptó enseguida. Dijo sí, sí, te apunto para la operación. Va a tardar aproximadamente 1 año y medio entre pruebas y espera y demás, 1 año y medio más o menos. Que efectivamente fue tal cual, 1 año y medio. Entonces, bueno, empezaron las visitas con la nutricionista para cambiar un poco los hábitos alimenticios y los hábitos bueno, de caminar, moverme, un poco pues enseñarme cómo debía comer, enseñarme que al menos pues que tenía que caminar pues media hora, 1 hora, lo que pudiera, según mis dolores evidentemente, pero que todo lo que pudiera hacer pues lo hiciera, ¿no? Entonces me comentaron que para poder acceder a la operación debía adelgazar todo lo posible para entrar en cirugía con el menor peso posible, puesto que el riesgo era bastante menor. Entonces pues nada, manos a la obra. Bueno, pasaban los meses, empezaba pues a adelgazar bastante, llegué a adelgazar unos 7 kilos aproximadamente. Y mientras ellos me hacían pruebas del tránsito intestinal, estomacal intestinal, espirometría para ver pues mis pulmones, cómo funcionaban, si estaba todo correcto con el tema de mis pulmones. Pruebas de esfuerzo para ver pues hasta cuánto aguantaba, análisis evidentemente, todo esto, un seguimiento, y finalmente también tema psicológico. Me hicieron
un test de psicología y me llamó una psicóloga, estuvimos hablando de los resultados del test, pues hablamos sobre los atracones que yo sufría por la ansiedad y todo esto. En ese momento lo tenía, la verdad, súper controlado, estaba muy ilusionada con ese tema y lo tenía todo controlado, ya digo, había perdido 7 kilos y estaba funcionando y en marcha. Y nada, 1 año y medio después me visitó el cirujano y al mes aproximadamente me dieron hora para cirugía y nada, entré en cirugía y bueno, como es evidente no recuerdo nada y me desperté y la verdad que no sentí dolor apenas, simplemente estaba algo incómoda porque no podía girarme. A la que intentaba girarme un poco o algo me dolía el estómago bastante, me dolía la parte abdominal, evidentemente. Finalmente, se me ha olvidado comentar que con las pruebas, con el resultado de las pruebas, el cirujano, en la visita del cirujano, decidió qué tipo de operación me hacían. Donde estoy yo hacían 2 tipos de operaciones: o te cortan el estómago o te hacen un bypass gástrico. Como yo era diabética, decidieron hacer un bypass gástrico, porque con el bypass gástrico la diabetes desaparece. El bypass, el corte de estómago, pues es cortar el estómago, hacerlo pequeño y punto. El bypass gástrico es que te cortan el estómago, te lo dejan mucho más pequeño, te dejan el resto del estómago ahí inservible, te cortan una parte del intestino y te lo unen al estómago. Entonces queda una parte del estómago y una parte del intestino que inservible. Por lo tanto, no absorbes ciertas vitaminas, ciertos minerales, el tema del azúcar, el tema de tal, como no lo procesas, pues desaparece totalmente. Entonces, pues me hicieron eso. Entonces salto de nuevo a lo que es las molestias. Ya digo, no podía girarme, tenía que estar boca arriba, pero con todos los medicamentos para el dolor que me daban no sentía apenas molestia. Esa noche evidentemente ayuné durante todo el día, me mojé un poquito los labios con agua, los tenía muy secos y demás. Al día siguiente, como no había vomitado, todo estaba todo correcto, había expulsado la anestesia correctamente, al día siguiente me pusieron para comer un caldito. Y la verdad que bueno, me tomé aproximadamente la mitad, no me cabía más, y no vomité, no tuve ninguna molestia, ningún dolor. Además estaba sentada, quiero decir que me levanté, me senté en el sofá, en el sillón, me comí mi caldo y todo estupendamente. El trato de las enfermeras, de los enfermeros, de todo, bueno, de la cirujana, el cirujano, bueno, fue espectacular. Yo la verdad que tuve una experiencia fantástica y nada, con el tiempo pues bueno, te dan unas pautas de dieta. El primer mes es todo líquido, luego poco a poco se va haciendo más pastoso y ya empiezas con el sólido y vas poquito a poquito introduciendo alimentos. Poco a poco vas introduciendo alimentos, que introduces un alimento y te sienta bien, sigues para adelante. Que te sienta mal o vomitas o tal, tiras para atrás, dejas de tomarlo, te esperas un par de semanas y vuelves a introducirlo. Tengo que decir que sinceramente yo no tuve
absolutamente ningún problema. Introduje todos los alimentos en su momento, cuando tocaban, y no tuve ningún problema. No vomité en ningún momento. A lo que es el dolor, la molestia, la incomodidad al caminar, se me pasó a los 3-4 días aproximadamente, y ya podía caminar con facilidad. Desde el primer día tomas el Barimix Bypass, que son todas las vitaminas y minerales y demás que necesitas, y el Mastical, que es calcio y vitamina D. Eso todos los días, con tus vitaminas, para no sentirte débil, evidentemente, y beber mucha agua para no deshidratarte. Caminar desde el primer día, caminar todo lo que puedas, todo lo que buenamente puedas. Que puedes 10 minutos, 10 minutos. Que puedes 15, 15. Que haces 10, te sientas, te descansas, haces otros 10. Cada uno es un mundo y va viendo un poquito como tal. Yo iba haciendo esto 10, 15 minutos, me sentaba, descansaba, hacía otro poquito, ya no puedo más, me volvía para casa, tal. Lo que más me costó fue, para dormir, girarme hacia los lados. Empecé primero pudiendo girarme hacia un lado, hacia el lado derecho si no recuerdo mal, y luego ya me podía girar hacia el otro lado. Eso es lo que más me costó. Estuve 2-3 semanas bien, hasta que pude empezar a dormir de lado. La verdad que ahí pasé incomodidades porque, ostras, es que me giraba y me dolía. Me dolía mucho, me incomodaba mucho y no podía. Pero nada más. Por lo demás, me estuve tomando durante unos días, no sé si una semana o una semana y media, medicamentos para el dolor, pero ninguna molestia. Ya digo, los 3-4 primeros días al caminar, como haces un poco de bote, pues ostras, notas un poquito de dolor, pero ya está, nada más. Y bueno, a partir de ahí, a perder kilos. Los kilos en la primera semana, perdón, en el primer mes perdí unos 13 kilos aproximadamente, y a partir de ahí, 8, 9, 7, vas perdiendo kilos hasta perder 40, perdí 40 y algo kilos, y en menos de un año, unos 40 y algo kilos. Y nada, bien. Tengo que decir que mi experiencia ha sido, la verdad, que maravillosa. Sé de personas, sé de gente que ha tenido malas experiencias, lamentablemente, pero yo tengo que decir que mi experiencia ha sido maravillosa. Apenas he sentido dolor. No han parado de visitarme la nutricionista, la cirujana, mi médico de cabecera. Todos han cuidado de mí, la endocrina me ha ido haciendo análisis para ver cómo estaban las vitaminas, cómo estaba todo. De momento sigue con las vitaminas, de momento no las dejamos. Tómate esto el Deltius para la vitamina D, que lo veo un poquito bajito, súper bien. Y nada, hasta aquí mi experiencia con este tema. Yo me operé en 2023, en agosto de 2023, y nada, ahora me he engordado unos kilos, porque con el tema de la ansiedad y la depresión y todo esto, la verdad que lo he pasado mal, y entonces me he dado por comer y me he engordado unos kilos, pero ya me he puesto seria con el tema y los voy a perder, y punto pelota, y ya está, no hay nada más. Y ahora, en julio, pues tengo visita con la cirujana,
y luego en octubre tengo visita con la nutricionista y creo que serán las últimas visitas. Estamos hablando de 3 años, o sea, desde el hospital me han hecho seguimiento durante 3 años. Luego me han dicho que me hará seguimiento a mi médico de cabecera, el peso y todo eso, pero súper bien. Así que nada, yo realmente animo a las personas que tengan sobrepeso de 40, 50, 60, 70 kilos. Animo a todo el mundo a acceder, por lo menos a informarse de la operación en sí, de cómo funciona, de qué pruebas se hacen, cómo tal, porque es que a mí ya me dijeron que con el tiempo estas operaciones las harían ambulatorias, es decir, entrarías, te operarían y saldrías en el mismo momento. Yo salí al día siguiente yo solo pasé una noche simplemente para ver que no vomitaba, que no se infectaba nada, porque es que te lo hacen de manera laparoscopia, o sea, te hacen cuatro agujeritos en la barriga y te los revisan y todo súper bien, o sea, es que no te abren, no te desmontan, o sea, es fantástica. Animo a todo el mundo a, por lo menos, si tiene miedo, por lo menos a informarse, porque la información puede dar pie a que lo veas claro, a que veas que no pasa nada y que ahora mismo estas operaciones las están haciendo a la orden del día. Súper fácil y súper bien. Pues nada, nada más que decir. Espero que a todo el mundo le pueda servir este vídeo para animarse a por lo menos informarse y si no, finalmente operarse. ¿Pueden pasar cosas? Sí, evidentemente. Todas las operaciones tienen sus riesgos y el cirujano y el anestesista se ocupa de darte toda la información de los riesgos a los que estás expuesto. Y estos riesgos están ahí y no los vamos a negar. Yo he tenido mucha suerte, ya digo, en 3 años no he vomitado ni una vez. Eso sí, si comes hasta llenarte, lo pasas mal. Te duele el estómago, tienes que ponerte, bueno, el consejo de mi nutricionista, caminar por casa un poquito para ir bajando, porque lo que sí tiene esta operación es que se vacía enseguida el estómago. Por eso puedes comer 5 veces poquito, pero 5 veces al día, porque se vacía rápidamente. Te llenas enseguida, pero se vacía. Entonces, si te llenas mucho y te encuentras muy mal, hay que caminar un poquito y bueno, un poquito de paciencia, pero la verdad que ahí se pasa un poco mal, porque estás, ¡ay, Dios mío, no puedo! Pero por lo demás, bien. Y nada, espero, como digo, haber ayudado a alguien a decidirse o a decidirse a hacerlo o a decidirse a no hacerlo, que todo es respetable. ¿Se puede adelgazar haciendo dieta y moviéndose y haciendo ejercicio y demás? Sí, por supuesto, se puede hacer, pero hay que tomárselo en serio y bueno, hay que tener bastante voluntad y estar mentalmente estable para poder hacerlo. Y nada, hasta aquí, un saludo a todos y gracias.